Mala praxis médica. La charla que vamos a realizar se ocupa de un problema creciente en la medicina. La medicina actual ha roto uno de los cánones fundamentales, que es primum non nocere, primero no hacer daño. Hoy en día una conjunción de factores llevan a una medicina rápida que produce muchas veces daño al paciente. ¿Qué es la mala praxis médica? Se define como mala praxis a la acción del médico, acción u omisión en la prescripción de un medicamento o en la manipulación del cuerpo del paciente, que lo hizo por impericia, imprudencia o negligencia. Hemos visto que hay dos formas genéricas de mala praxis médica: el daño que se ocasiona a un paciente individual o el accionar médico que daña un grupo social entero, como ocurrió en Estados Unidos y como pasa también en la Argentina. Lo que natura no da, Salamanca no presta. Se refiere a que el médico adquiere una serie de información, conocimientos, datos, etc., pero lo que no puede adquirir es la noción de moral, que cada uno la trae o no la trae. Esto es lo que conlleva para que en el futuro haya casos de conducta inadecuada. El doctor no puede atenderlo esta semana porque se dedicará exclusivamente a defenderse de los juicios que tiene por mala praxis. Equipo de salud y educación. Los educadores, maestros, literatos, científicos, pensadores, etc., junto al equipo de salud, enfermeras, médicos y demás integrantes, constituyen la reserva moral e intelectual de la civilización. Son la semilla del progreso y la vía de la humanización del hombre y del cuidado del medio ambiente. ¿Qué facilita la mala praxis? Los bajos honorarios, la explotación de los médicos, la falta de apoyo gremial, el desinterés político por la educación y la salud pública. Muchos médicos emigran o dejan la profesión. Las instituciones científicas no defienden los sanarios, tienen prejuicios, consideran impropio reclamar salarios justos y hablar de dinero. Las enfermeras tienen la mayor carga laboral y sufren la máxima explotación. Por eso emigran, al igual que los médicos. ¿Cómo prevenir la mala praxis? Leyendo los prospectos. La mayor parte de los colegas sugieren que no lean los prospectos, porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios, dicen. Aunque fuera esto cierto, una cosa es tener peligro de vida y otra es tener una mínima y ocasional reacción o efecto secundario. Preguntar al médico, no internar salvo casos de fuerza mayor, y si uno tiene dudas debe consultar con otro profesional. Leer detenidamente el consentimiento informado antes de firmarlo y además tener una justicia eficiente que no tarde 10 años en resolver un juicio de mala praxis para terminar finalmente dejando impune al que delinque. ¿Cómo prevenir la mala praxis? Con médicos y personal de salud mejor pagos, con educación continua,
evaluación periódica y centros de denuncia que tengan una respuesta efectiva, combatiendo el espíritu de cuerpo para que las denuncias no se almacenen bajo la alfombra, con médicos que documenten todo su accionar, con instituciones que prioricen al paciente, con pacientes más atentos para defender su salud. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de pacientes que sufrieron mala praxis. Mala praxis en una embarazada. María, 30 años, tiene un hijo sano. Su segundo embarazo cursa totalmente normal. En el 9º mes, el obstetra, por razones personales, inicia una serie de acciones para apurar el parto con falsas razones médicas. Aduce que hay hipertensión arterial, polidramnios, etc. La historia clínica desmiente todas sus afirmaciones. El obstetra trata de inducir un parto normal. Fracasa, indicando entonces la cesárea. La paciente totalmente estresada. Le hacen una anestesia peridural con fentanilo que no prende. El médico suma y suma medicación y llega a dañar de manera irreversible al feto. Nace una niña anóxica que queda en estado vegetativo por el resto de su vida. El médico no fue condenado, la justicia no hizo nada, el juicio duró más de 10 años, la familia quedó destruida. Las convulsiones febriles, un fenómeno muy frecuente del orden del 5% de los chicos menores de 7 años, son absolutamente benignas y, según la Mayo Clinic, solo 1 de cada 40 van a ser en el futuro crisis afebriles, epilepsias. Las convulsiones febriles se prestan notablemente para la mala praxis, como vamos a ver. No se justifica internar a un paciente que sufre una convulsión, sean febriles o no. Hay peligro de acciones médicas innecesarias, punción lumbar, electrotomografía, infecciones intrahospitalarias, graves situaciones de estrés. Las convulsiones no tienen peligro de muerte ni de daño cerebral. Esto hay que tenerlo en cuenta independientemente de su duración. Las convulsiones febriles y las afebriles se prestan a la mala praxis. Recordemos que la incidencia total en la población en general de las epilepsias es de 0,5 al 1%. Y solo una pequeña fracción, que es menor al 1%, se tratan de formas refractarias. Salvo esta excepción, la epilepsia es, en su enorme mayoría, un cuadro curable. ¿Cuál es la medicación más adecuada y por qué es importante remarcar este dato? Porque en la actualidad se sigue utilizando una serie de medicamentos dañinos. Se usa el fenobarbital, cosa que está prohibida en numerosos países. Nosotros siempre somos los últimos en tomar decisiones adecuadas en ese sentido. La medicación probada a nivel internacional son las benzodiazepinas. El diazepam por vía oral es efectiva en prevenir la recurrencia de las convulsiones y el control de las mismas. La Mayo Clinic avala el mismo criterio, diciendo que se puede recetar el diazepam oral, el lorazepam, el clonazepam, o bien ellos dicen el diazepam rectal, cosa que se difundió en todo el mundo
Pero nosotros estamos totalmente en desacuerdo, porque la vía bucal es totalmente efectiva. La vía rectal no se justifica. El diazepam se absorbe instantáneamente, tal como lo demostramos con el doctor Néstor Chamores en su oportunidad. Se absorbe perfectamente por vía bucal. Y esto es un dato que sirve totalmente para tratar los cuadros convulsivos. Sin embargo, el laboratorio Roche prioriza el mercado, y el mercado de las convulsiones es infinitamente menor que el mercado de los cuadros psiquiátricos o de la simple ansiedad, que abarcan una dimensión muchísimo mayor y un beneficio mucho más grande. ¿Cuándo empieza la mala praxis en las convulsiones febriles? Utilizando medicación tóxica, fenobarbital, cuyo nombre comercial es luminaletas. Para usar esta droga hay que hacer un dosaje diario, cosa que no se hace. Otra forma de mala praxis es internando a un niño por una convulsión febril, que es innecesario. Haciendo otros procedimientos complementarios, punción lumbar, tomografía, resonancia, etcétera, etcétera, y no dosando el fenobarbital en el tiempo necesario, porque alcanza rápidamente niveles tóxicos. Pacientes mediáticos de mala praxis. En Córdoba se denunció un caso en enero de este año. Los padres llevaron a su hija de 6 años al hospital por un raspón y a las 72 horas murió. No conocemos la evolución del tema. Otra forma de mala praxis es la de un cirujano plástico que tiene un nuevo pedido de detención. Lo había hecho su expareja, quien lo denunció por mala praxis. Él mismo tiene 4 casos de juicios por mala praxis. Los pacientes con implantes de seno pueden tener mayor riesgo de desarrollar cáncer, principalmente en el líquido o tejido cicatricial que rodea al implante. Implantes mamarios. En el año 2010, Francia prohibió los implantes mamarios luego de una inspección a la fábrica Paul Implant Prothesis, PIP, al constatar que la mayoría de los implantes se habían realizado con un gel de silicona industrial diferente al descrito en el registro de aprobación. Frente a ello, la Argentina recomendó controles. Esto fue publicado en Clarín en diciembre del 2016. Otro tema: ¿por qué el periodismo en general no sigue los casos y no sabemos cómo se resuelven judicialmente? Ejemplo de un paciente que sufrió mala praxis. Un niño de 8 años de edad tiene un cuadro febril de 39 grados, lo cual es inusual a esa edad. Presenta aparentes movimientos anormales y cierto grado de confusión, que es producto claramente de la temperatura alta. Lo internan por 3 días y diagnostican primera convulsión febril a los 8 años de edad. Esto no existe, esto es un invento, y le hacen además electrotomografía, resonancia, orina, líquido cefalorraquídeo, todo normal. Entonces lo medican con un anticonvulsivo e indican repetir la resonancia para descartar malformación cerebral congénita. No hay convulsión febril que comience a los 8 años de edad. El diagnóstico real es un niño sano con hipertermia. Los efectos negativos del fenobarbital se conocen desde hace muchísimos años.
El fenobarbital se utiliza para tratar las convulsiones y produce alteraciones cognitivas que están bien documentadas. La mayor parte, la enorme mayoría de los chicos que tienen convulsiones presentan, lo mismo que los adultos, una inteligencia normal, pero tratados con fenobarbital, un grupo significativo tendrá un deterioro cognitivo que puede ser temporal o permanente. Cuando se estudió el cociente intelectual en niños tratados con fenobarbital, se vio que el mismo tenía un puntaje 8.4 menores de lo que se encontraba en aquellos tratados con placebo. 6 meses más tarde, discontinuado el fenobarbital, el cociente intelectual todavía era 5.2 menor que el encontrado en los tratados con placebo. El estudio sugiere que el tratamiento con fenobarbital puede ser más dañino que beneficioso para tratar las convulsiones febriles. Vamos a ver la mala praxis en los recién nacidos. La escuela norteamericana incide en un 100% en las escuelas médicas del mundo entero. La Argentina no es una excepción. No todo lo que sostienen es adecuado, muchas veces es totalmente incorrecto. 2 profesores de la Universidad Norteamericana muy prestigiosos, Volpe y Peter Kellogg, establecen que la dosis de fenobarbital para tratar en un recién nacido con convulsiones es de 10 a 40 miligramos por kilo peso día. La dosis normal es de 2 a 3 miligramos por kilo día. Entonces la dosis norteamericana inducen al coma y a la muerte. En la posibilidad que tuvimos en el hospital Sardá, estudiamos con el acuerdo de todos los profesionales 22 intoxicados por fenobarbital que fueron tratados por convulsiones con dosis muchísimo menores que las auspiciadas o utilizadas en Estados Unidos. Pero igualmente demostraron ser tóxicas. Con estas dosis mucho menores se tardaba hasta 18 días en eliminar el fenobarbital o llegar a la dosis terapéutica. Y muchos de los pacientes, niños recién nacidos con convulsiones, tenían manifestaciones clínicas y niveles tóxicos. ¿Cuáles serán sus consecuencias en el futuro desde el punto de vista intelectual? Es un interrogante que queda abierto. En este diapositivo se puede ver el dosaje del fenobarbital en sangre en los recién nacidos. Las dosis que recibieron eran muchísimo menores que las indicadas por los neonatólogos norteamericanos. Fueron 10 miligramos, 5, 10, no más de 6 días de tratamiento con 10 miligramos por kilo de peso por día. Y sin embargo, tardó 18 días el organismo del recién nacido en llegar a lo que se llama un nivel terapéutico. Además, alcanzó niveles tóxicos en los primeros 3 días de tratamiento, lo cual habla de la toxicidad de la droga, de la dificultad de eliminación y de la inmadurez que se sabe tienen los recién nacidos a nivel biológico en la parte renal y en la hepática, que explica la lentitud de eliminación de la droga. Como contrapartida al uso del fenobarbital, proponemos y utilizamos con éxito el diazepam. En el estudio que la base de Cochrane hizo en Noruega, muestra que en el ensayo clínico el uso intermitente de diazepam rectal que hicieron ellos
en los procesos febriles se reduce en un 45% el riesgo de recurrencia de las convulsiones febriles. Nosotros utilizamos en recién nacidos el diazepam por vía oral como único tratamiento totalmente efectivo y atóxico, pero esto no se pudo imponer en el mercado. Se sigue utilizando el fenobarbital en innumerables casos. En Miami se realizaron numerosos congresos de neuropediatría auspiciados por el doctor Oscar Papazian. En uno de ellos presentamos las convulsiones que habíamos tratado en la maternidad Sardá con diazepam sublingual, con un éxito considerable en muy diversas etiologías, con un porcentaje del 72% de control total, control parcial un 9% y un número de 18% que no tuvieron una respuesta adecuada. En ningún caso hubo efectos tóxicos. La medicación se absorbe perfectamente y es sumamente útil. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Dante. Black Box Warning. Esto es una etiqueta que se pone en los medicamentos de Estados Unidos. Es la advertencia más severa que hace la Food and Drug Administration e indica que un medicamento puede causar efectos secundarios graves o mortales. Cuando el producto sale de Estados Unidos, en muchos países del mundo se saca la etiqueta o llegan sin ella. Además de Estados Unidos, también aplican dicha etiqueta de advertencia en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en Chile, en Brasil, en Colombia y en México. En Europa lo rotula como advertencia de riesgo grave. Esta etiqueta ayuda a tomar decisiones sobre su tratamiento. Los pacientes deben leer atentamente los prospectos para comprender posibles riesgos y beneficios. Black Box Warning es la etiqueta que en Estados Unidos aplican a una cantidad enorme de medicamentos que han tenido efectos secundarios graves o mortales. En Argentina se suprimió la etiqueta. Los antidepresivos en primera línea, Prozac, Zoloft, etcétera, etcétera. Los antipsicóticos, la gran mayoría de ellos. El Risperdal, que se utiliza mucho, la olanzapina, la quetiapina, etcétera. Los anticonvulsivos, desde el tegretol, pasando por el ácido valproico, el lamictal, el topiramato, el levetiracetam, la lacosamida, el trileptal, etc. Seguimos con la lista de los productos que en Estados Unidos tienen la etiqueta de medicamento peligroso o mortal. Los antiinflamatorios no esteroides, llamados AINES, los inhibidores de la bomba de protones, omeprazol y compañía, los medicamentos para la diabetes, los medicamentos para tratar la hipertensión arterial, para la artritis, antiinflamatorios no esteroides, los fármacos modificadores de la enfermedad, los agentes biológicos, los medicamentos para el cáncer, la quimioterapia, la radioterapia, la hormonoterapia y finalmente la inmunoterapia. La lista en Estados Unidos es enorme. La Argentina es un país extraño. Desde el 2022, Argentina no tiene más el Black Box Warning. ADMAT modificó la reglamentación y eliminó la etiqueta de advertencia.
La nueva reglamentación desde el 2022 establece que los medicamentos que pueden causar efectos secundarios graves o mortales deben llevar una advertencia en negrita, pero no en un recuadro negro. Esta advertencia debe incluir una descripción clara de los riesgos asociados al medicamento, así como una recomendación de que los pacientes hablen con su médico antes de tomar el medicamento. ADMAT argumentó que la leyenda de Black Box Warning era demasiado alarmista y podía disuadir a los pacientes de tomar medicamentos que podrían ser beneficiosos para su salud. La nueva reglamentación busca proporcionar a los pacientes información precisa y equilibrada sobre riesgos y beneficios de los medicamentos. El hecho concreto es que la Argentina no tiene la etiqueta de advertencia como otros países adelantados. Otra forma de mala praxis: recetando un opioide como analgésico. Esto facilita la adicción y se está haciendo a nivel masivo. Hay que distinguir dos situaciones en las adicciones. Primero, las personalidades adictas, que son adictos a cualquier elemento. Y segundo, las sustancias adictivas, que generan dependencia física, psicológica, tales como el azúcar, el alcohol, la cocaína, las anfetaminas, la ritalina en nuestro país, la nicotina y los opioides, la marihuana, los alucinógenos, algunos hongos y el LSD, entre otros. Presentamos un opioide que es vendido como un simple analgésico que se llama Oxycontin. Es fuertemente adictivo y lo único que exige la Argentina es una receta duplicada. La oxicodona es un fármaco de la familia de los opioides. El nombre comercial más conocido en Estados Unidos y en la Argentina es de Oxycontin. Altamente adictivo. Se vende como una droga para tratar el dolor. Y se puede ver la implicancia desde el punto de vista social en la serie de Netflix que se llama Medicina Letal. El fármaco desató una verdadera epidemia en los Estados Unidos por los adictos y los muertos que se han producido. ¿Quiénes son los responsables? Una epidemia de adictos y una cantidad de muertos increíbles. Veamos algunos de los efectos del Oxycontin. Puede producir agresividad, manía, depresión, alucinaciones. Todo es consecuencia del abuso del opioide que trae adicción y puede producir la muerte. El fentanilo es una de las sustancias emparentadas que se usa en dosis limitadas para la realización de cesáreas en la anestesia peridural en las embarazadas. Medicina Letal es el título de la serie de Netflix donde muestra la familia Sackler, dueña del laboratorio, que ganó 35.000 millones de dólares en forma legal vendiendo droga. Desde 1999 al año 2016 murieron un promedio de 115 estadounidenses por día por sobredosis de opioides. Fueron contabilizadas más de 500.000 víctimas en 2 décadas. ADMAT, que es el equivalente de la Food and Drug Administration en la Argentina, ADMAT
autorizó la venta de dicha droga con el único requisito de tener receta duplicada. Se vende el Oxycontin para el tratamiento del dolor. En el año 2017 se importaron 28.266 unidades a la Argentina. En el año 2018 se importaron 24.200. Hubo un descenso de aproximadamente 4.000 unidades de dicha droga. La familia Sackler, dueña del laboratorio, ganó 13.000 millones de dólares. La droga fue presentada como un avance médico, un narcótico de largo efecto, que es 2 veces más poderoso que la morfina. Los médicos tenían inicialmente resistencia a recetar opioides por sus fuertes propiedades adictivas. La compañía pagó a algunos médicos para decir que las preocupaciones sobre adicción al opio eran exageradas. Mientras tanto, muchos pacientes sufrieron adicción, síndrome de abstinencia o muerte. Según una publicación, 4 de cada 5 personas que prueban hoy la heroína comenzaron con un analgésico recetado. Alan Francis dice que las obras benéficas de los Sackler han hecho su fortuna a expensas de miles de personas que se volvieron adictas. Por eso cuestionan la multa que le aplicaron por ser excesivamente benevolente. La justicia termina siendo cómplice. ¿Cómo? Prolongando los juicios por años. Finalmente impone multas simbólicas, como ocurre en este caso, y en último término permite la supervivencia de quienes trafican con la salud ajena. Aquí vemos la desproporción entre lo que gana una compañía y el valor de las multas. Si ganaron 35.000 millones de dólares y la compensación para las víctimas fue de 6.225 millones de dólares, quiere decir que el negocio fue absolutamente redituable, aunque hayan dispuesto la disolución de la compañía y que además tendrían que pagar 225 millones en concepto de multa. Cifras ridículas en proporción a los beneficios. En Estados Unidos también hay excelentes profesionales que no se comercializan, que no aceptan regalos ni ayudas extramorales. Hay más de 200 millones de drogas psiquiátricas, dice Peter Breggin, que se prescriben anualmente, y algunas de ellas son mucho más dañinas que beneficiosas. La locura de la medicación se llama este libro, donde un psiquiatra expone los peligros de las medicaciones psiquiátricas que alteran la modalidad o características de la personalidad. Netflix presenta El negocio del dolor. Es una de las más exitosas series de Netflix. Muestra cómo se compran médicos, lo cual es muy doloroso de ver, y los inducen a usar medicamentos adictivos y peligrosos en dosis crecientes, lo que se traduce en beneficios crecientes para el médico y en adicción o muerte para el paciente.
El fentanilo, que es la droga que aparece en esta serie de Netflix, es una droga 100 veces más poderosa que la morfina, altamente adictivo. El tango se baila de a dos. El medio acompaña, permite, promueve y es cómplice, lamentablemente. Otras opciones para tratar el dolor. Hay alternativas, aunque no estén aceptadas por la medicina alopática. La acupuntura es una vieja ciencia con mucha evidencia a su favor y hay en la Argentina muchísimos médicos preparados para controlar el dolor con acupuntura. La hipnosis ericksoniana es la que hizo la escuela de Milton Erickson, sigue vigente y es muy efectiva para tratar el dolor. Hay otras opciones también a tener en cuenta. La Argentina prohibió las anfetaminas en 1973 porque se habían producido numerosas muertes de mujeres obesas. El decreto 21.442 prohibió la fabricación, importación y tenencia de anfetaminas y derivados. Las anfetaminas son estimulantes que pueden causar efectos secundarios graves, adicción, psicosis y muerte. La única anfetamina en la Argentina es la Ritalina, que se vende con receta médica duplicada para tratar el déficit de atención desde 1986. Es más, la promoción trata de disimular la idea de que es una anfetamina, diciendo incluso en algún trabajo que sirve para tratar la adicción, lo cual no tiene ningún sentido. ADMAT autorizó la misma y en el 2018 se importaron 450.000 unidades. En el 2022, 1.400.000 unidades. Se triplicó la cantidad de anfetamina, de Ritalina, que es lo mismo, vendida. También se la utiliza de forma abusiva para mejorar el rendimiento académico y deportivo. Argentina es un país extraño. Hay productos como la clozapina, cuyos nombres comerciales la Penax y clorzapinafra. Es un medicamento indicado en la esquizofrenia que puede disminuir gravemente los glóbulos blancos, producir agranulocitosis, implica claro riesgo de muerte. Esta droga está prohibida en países europeos como Gran Bretaña, entre otros. En la Argentina se vende bajo control médico, dice, con monitoreo en sangre. Los pacientes deben tener un recuento de glóbulos blancos con la cantidad de neutrófilos antes de iniciar su tratamiento y durante el mismo y al menos 4 semanas después de discontinuado, presentando al farmacéutico la receta, el resultado del laboratorio antes de comprarlo. Esto es una fantasía absurda, no se cumple en ningún caso. En dosis mayores, la clozapina puede producir convulsiones y un incremento de riesgo por miocarditis fatal. Puede dar hipotensión ortostática, aumento de riesgo de mortalidad en ancianos con psicosis y dementes. El riesgo de muerte de pacientes de causa cardiovascular tratados
es de aproximadamente el 4,5%. Acá se sigue vendiendo. Las farmacéuticas compran médicos, instituciones, ministerios, publicaciones científicas, etcétera, etcétera. Venden medicamentos dañinos, ganan dinero, matando pacientes. La solución es tener pacientes en alerta, que aprendan a cuidarse. Este Power puede volver a verse en la página de quien lo presentó, www.leonbenazaya.com.ar, en www.terapiasdeavanzada.org o en www.susanabuscaglia.com. Mostramos una mínima cantidad de datos bibliográficos en relación a todo el material disponible, que es innumerable y que está a disposición de quienes lo soliciten. Muchas gracias por su atención. Espero que sirva, que sea de utilidad este trabajo.